Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Hoy es un día muy especial porque os voy a enseñar cómo voy a hacer durante este año 2024 más de $200.000 gracias a las criptomonedas. Y como suele ocurrir mucho en redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, por lo general hay mucho trader gurú. Y en este caso quiero documentar todo mi proceso con mis contenidos que os voy a ir subiendo poco a poco en mi canal de YouTube. Así que dicho esto y sin más dilación, os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os mando todas mis operaciones de criptos en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, euro, dólar, libra, oro y mucho más. Todas las operaciones que yo hago con mis cuentas de fondeos. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Para poder hacer más de $200.000 con criptos durante este año, lo primero que tenemos que entender es la cantidad inicial de inversión y sobre todo cómo vamos a ir distribuyendo nuestro capital y tipo de operaciones que vamos a ir haciendo. Todo esto se va a dividir de una forma muy sencilla y este es el primer paso y el más importante, porque no es lo mismo hacer $200.000 partiendo de una cartera de $1.000 que hacer $200.000 partiendo de una cartera de 10.000, 20.000 o incluso 50.000. Cuanto más cerca estás del resultado, menos te va a costar, o al menos tienes una facilidad mucho mayor para llegar al objetivo mencionado. Por tanto, la inversión inicial van a ser aproximadamente unos 20.000, 30.000 dólares. Es una cifra que yo veo bastante normal para este año. Tenemos en cuenta un año entero, desde enero hasta aproximadamente noviembre, diciembre de este mismo año, y quiero que entendáis ese aspecto tan importante, porque de lo contrario yo perfectamente podría deciros: chicos, empezamos con mi portfolio en $50.000 y es muy fácil realmente hacer esos 200k, solamente es un por 4 de mi inversión inicial. Simplemente con que esté invertido en 2-3 altcoins que yo sepa 100% que me van a dar muy buena subida, pues realmente no tendría que hacer nada más. Pero yo quiero que realmente esto sea un reto, por lo tanto vamos a empezar aproximadamente con unos $20.000, lo cual nos supone en spot una subida de 1 por 10 desde nuestra inversión inicial, y lo vamos a distribuir de la siguiente forma. En primer lugar, y lo que vamos a estar haciendo en los primeros meses, sobre todo el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril, yo calculo más o menos unos 3 meses aproximadamente, sería transformar esa suma inicial de unos $20.000 aproximadamente hasta llegar al menos a la zona de los $50.000, porque así ya podremos diversificar de una forma mucho más amplia. Algo muy importante que tenemos que entender es que al principio, con una inversión tan pequeña de unos $20.000, es muy difícil realmente que en spot nosotros consigamos 200.000, a menos que encontremos alguna altcoin que lo pueda llegar a petar durante este mismo año y que nos dé al menos 1 por 10, pero también esa moneda va a ser muy arriesgada, ya que si en este caso nuestra altcoin cae, empezaremos a tener pérdidas bastante elevadas. Podríamos tener incluso un 50, un 60 o un 90% de pérdidas, ya que elegiríamos, por supuesto, una moneda con una capitalización pequeña y que tenga potencial de aquí al medio plazo, buscando siempre una rentabilidad en un periodo menor a un año. Y quiero dejar claro, antes de comenzar con este challenge, esta idea durante este mismo año, y es que esos $20.000 para mí no son fundamentales para existir, ni mucho menos. Esto para mí es un reto personal que la verdad lo hago con muchísima ilusión y que quiero compartir con todos vosotros, y más o menos quiero compartir mi experiencia y cómo va avanzando el proyecto a lo largo de los meses. Con lo cual, el primer paso será operar en futuros. Esto es algo que no recomiendo para la mayoría de personas que no tienen un poco de educación financiera, y lo que vamos a estar haciendo es crecer esa cuenta poco a poco, aunque he de decir y quiero dejar claro que esta es una subida bastante agresiva. La rentabilidad que yo busco es bastante elevada a lo que deberéis buscar vosotros con una cuenta personal, y sobre todo con dinero que sea prescindible para todas aquellas personas que vayáis a compartir este challenge conmigo. Por lo general, yo nunca suelo buscar al mes más de un 5 a un 10% de rentabilidad, con lo cual en este caso, si nosotros comparamos, estaríais viendo que el beneficio en este caso sería mucho mayor. De hecho, si queréis ver un pequeño ejemplo, justo en la pantalla, que os la voy a compartir en estos momentos, vais a estar viendo una de mis cuentas de fondeo en estos momentos. Y es que si la veis, justo en este mismo momento, esa cuenta actualmente está en $204.000 y su balance inicial son $200.000, con lo cual
ya podéis ver que en este caso yo ya estoy teniendo en esa cuenta un beneficio de $4.000, pero si realmente estamos calculando el porcentaje del tamaño total de la cuenta es solamente un 2%. En cambio, nosotros lo que vamos a estar haciendo durante estos primeros meses realmente estamos buscando rentabilidades muy altas, y cuando buscamos una rentabilidad tan alta, en este caso, pues también existe algo de riesgo asociado, aunque siempre vamos a intentar minimizar esas pérdidas. Nunca perderemos por operación más de un 1, un 2 o un 3% por trade al día, y en este caso, si tenemos un mal día, no haremos más de 2-3 operaciones. Esto es algo muy importante y no quiero ni mucho menos que vayáis operando a lo loco, que hagáis overtrading, que operéis con impulsos, que entréis en FOMO y que entréis en FUT. Debéis tener una regla muy básica, y es operar 1, 2, 3 veces al día máximo con operaciones de alta probabilidad, y una vez tengáis vuestro profit o vuestra pérdida, paráis. Existe una segunda posibilidad para todas aquellas personas que no quieran operar en futuros, pero tenemos sí o sí necesario una condición en el mercado, y es que necesitamos sí o sí que el mercado nos esté dando movimiento mucho más elevado. Como podéis ver, las altcoins nos estuvieron dando durante estos últimos meses unos movimientos muy bonitos. Tuvimos en Polkadot una subida muy interesante, estuvimos viendo subidas en muchas altcoins, prácticamente todas las altcoins estos últimos ciclos se han estado haciendo un por dos. Hemos tenido Link, hemos tenido Cardano, Matic, Optimism, Arbitrum, muchísimas altcoins en estos momentos. El problema es que mientras las monedas en spot se mantengan laterales y no estemos teniendo mucho movimiento en spot, vamos a estar dejando un poco de lado estas operaciones. Pero si de lo contrario durante las siguientes semanas, febrero o incluso marzo, volvemos a tener ciertos movimientos importantes en spot y sobre todo, y lo que a mí más me interesa, volumen en el mercado en estos momentos, también dejaríamos esa parte de futuros, la distribuiríamos en un 10% en un 50% para futuros, con lo cual dejaríamos $10.000 destinados a operaciones en futuros y otros $10.000 los dejaríamos destinados para operaciones en spot. Solamente buscaríamos comprar alguna altcoin, dejarla al menos un periodo de un mes, 2 meses, y que nos haga un por 2 al menos en spot. Y esa sería una posible segunda opción para todas aquellas personas que no queráis operar en futuros o que no conozcáis tanto este mercado. En segundo lugar, y una vez ya tengamos disponible ese cambio de unos $20.000 aproximadamente hasta la cifra de los $50.000, ya va a cambiar mucho nuestra forma de operar, ya que lo que vamos a estar haciendo es, aparte de estar operando en futuros y solamente vamos a estar haciendo operaciones de alta probabilidad, es decir, yo no voy a estar operando en futuros todas las altcoins todos los días, sino que voy a estar mirando sobre todo Bitcoin y Ethereum en temporalidades grandes, y lo que voy a hacer sobre todo si llegamos a la parte alta del rango, los $48.000, plantearé una operación en corto. Si llegamos a la parte de los $38.000, yo plantearé una operación grande, es decir, las operaciones en futuros las vamos a dejar para operaciones grandes de alta probabilidad. Yo no voy a estar mirando todos los días el precio de Bitcoin, ya que no solemos tener muy buenas operaciones todos los días, sino que es mejor esperar y llegar a los puntos interesantes en gráficos mayores, ya sea una gráfica de 4 horas diaria o incluso zonas importantes en temporalidades semanales, con lo cual en futuros solamente operaremos al principio Bitcoin, Ethereum y poco más, y serán operaciones en temporalidades grandes. Y una vez ya lleguemos a esa cifra que hemos comentado anteriormente, lo que vamos a hacer es distribuir de forma equitativa una parte para spot y una parte para futuros, con lo cual lo que vamos a estar haciendo es mover $25.000 en futuros y vamos a comenzar a minimizar esos riesgos que vamos a ir tomando por operación, con lo cual de esos $25.000 por operación no vamos a estar arriesgando más de un 1 a un 2%. Esto equivale a que si yo elijo un 2% de pérdida por operación y estoy operando en futuros, no voy a estar arriesgando más de $500 por operación, que sería el 2% de la cuenta. De ese 2% de la cuenta incluso podemos reducirlo a un 1%, que sería una pérdida por operación de $250. Y siempre vamos a estar intentando buscar $500 de profit por operación una vez ya tengamos esos $25.000 en futuros solamente distribuidos en futuros. Y en este caso lo que estaríamos buscando sería entre $500 de profit por operación hasta posiblemente $1.000 por operación. Y una vez ya hayamos pasado esa zona de los 500 en profit, lo que haremos
haremos será mover stop loss a precio de entrada para nunca llegar a tener menos de $500 de profit por operación. En este caso, como un ejemplo muy sencillo, si nosotros hacemos un total de 50 operaciones aproximadamente con un 75% de ratio de acierto, esto quiere decir que de 100 operaciones yo estaría acertando 75 operaciones, que más o menos es el ratio que vamos a estar intentando buscar, ya que vamos a tomar solamente operaciones de alta probabilidad y mis meses buenos han sido pues de entre un 70, un 75, un 80% de win ratio. No siempre es así, ni mucho menos. Han habido meses que yo prácticamente me he mantenido en un 50% de win ratio, aún así he conseguido ser rentable. Si nos fijamos en este caso y hacemos un total de 50 operaciones, que lo veo bastante viable para aproximadamente unos 2 meses, incluso llegaríamos a esos 3 meses, buscaríamos en este caso 38,5 por $500 que estaríamos ganando por operación, o incluso un poco más, tendríamos $19.250 de beneficio. Y si restamos el 25% restante, que serían 11,5 operaciones por 500, sería una pérdida de $5.750, con lo cual si nosotros restamos 19.250 menos 5.750, se nos quedaría un beneficio neto de $13.500. Y lo que haríamos directamente con ese beneficio es pasarlo a las operaciones que vamos a hacer en spot, ya que en spot solemos ir mucho más tranquilos. Las operaciones en futuros también, vosotros tened en cuenta que cuanto mayor sea el periodo para operar, también tendremos mayor probabilidad de que las cosas en algún momento no salgan tan bien como esperamos, con lo cual todo el dinero que vamos a estar ganando en futuros lo vamos a intentar mover a las operaciones de spot. Y aquí viene la parte del spot, que sería nuestra siguiente parte, es decir, la segunda clave importante a la hora de llegar a nuestro objetivo durante este mismo año. Y es que podemos pensar en spot de dos formas muy distintas. Spot puede ser simplemente comprar y acumular a largo plazo y mantener las monedas hasta que se hagan una cantidad de X, que yo no sé, pues cada uno lo que estaría buscando. Y otra muy distinta es ir comprando y vendiendo para buscar cierto beneficio en el corto plazo, y una vez hemos vendido esas altcoins, mover ese beneficio a otras monedas que nos lleguen a interesar. Y nosotros lo que vamos a estar haciendo por ahora será la segunda opción. No queremos tener por ahora en el corto plazo dinero guardado en una altcoin que no tenga potencial de crecimiento. Lo que sí que vamos a estar haciendo, por supuesto, es eso mismo, pero un poco más adelante, porque ahora lo que nos interesa, sobre todo al principio, es escalar muy rápido esa cuenta. Y si tú metes dinero, me lo invento, en Polkadot o en Cardano y se tira 2 meses sin subir, hemos tenido 2 meses nuestro dinero emparado en una moneda que no nos está dando ningún tipo de rentabilidad, con lo cual al principio nos va a estar interesando hacer ciertas operaciones en spot de algunas altcoins en las cuales nosotros veamos cierto potencial, y en este momento os voy a explicar cómo vamos a hacerlo, sobre todo al principio. Como un ejemplo muy sencillo, estáis viendo en la pantalla dos gráficas muy distintas. En la mano izquierda tenemos a Cardano y en la parte derecha tenemos a Solana. Y si miramos de nuevo ese paint que hemos dibujado anteriormente, lo que tendríamos en spot sería una cantidad de $25.000, que para hacerlo muy simple al principio podríamos dividir ese dinero en 5, 6, 7, 10 entradas, cada uno lo que quiera. Por tanto, si nosotros queremos dividir más o menos esos $25.000, pongamos el hipotético caso de que queremos simplemente 5 entradas, estaríamos dividiendo y tendríamos cada una de ellas con $5.000, con lo cual lo que estaríamos buscando es cierto beneficio en el corto plazo, con lo cual si vemos ambas gráficas podéis comprobar que ambas están entrando en una temporalidad de 4 horas y una temporalidad diaria en una tendencia bajista. Si nos fijamos, un punto de interés muy importante en Cardano sería la zona de los $0,42 y tendríamos para ejecutar esta operación que podéis ver en pantalla, que llevaría el precio hasta la zona de los $0,7, con lo cual nos estaría dando un crecimiento en spot de un 70% y tendríamos una posible pérdida de un 10%. Con lo cual, si calculamos el 70% de beneficio de un capital de $5.000 por operación, tendríamos en la operación de Cardano un profit de $3.500. Por otro lado, si nos vamos a la gráfica de Solana, tenemos una operación muy parecida. Tenemos un imbalance que se debe rellenar, una tendencia bajista en un gráfico diario y de 4 horas. Esperaríamos
a que el precio tuviese una reacción en esta zona, que nos diese una buena entrada en spot, y a partir de ahí fijaos que esta entrada tendría un poco menos de win ratio, tendríamos un 65% de beneficio, con lo cual si calculásemos el beneficio de esta operación, un 0,65 multiplicado por $5.000 nos estaría dando un beneficio de $3.250. Y ahora supongamos el hipotético caso de que una de las operaciones nos sale mal. Perderíamos el 10%, por ejemplo, en la operación de Solana, con la cual multiplicaríamos 0,1 por $5.000, dándonos una pérdida por operación de $500. Y es aquí donde nosotros nos podemos dar cuenta que si acertamos una operación y fallamos otra, lo que estaríamos ganando como beneficio neto aproximado serían unos $3.000, con lo cual es una muy buena estrategia para ir comprando monedas, haciendo algo de trading en spot para cada vez tener más dinero acumulado. En tercer lugar tenemos disponible una sección, en este caso en las criptos, donde se nos puede permitir entrar al principio en un proyecto en sus fases iniciales. Y esto sobre todo os lo cuento porque para todas aquellas personas que no tengáis disponible un portfolio tan grande, tanto dinero en spot disponible como para poder ir haciendo operaciones interesantes, tenéis la opción de entrar en preventas, que es una forma muy sencilla, también tiene por supuesto sus riesgos, es decir, antes hay que estudiar bien el proyecto, debemos entender lo que estamos haciendo, hay que mirar ciertos aspectos importantes en los mismos para no caer ni mucho menos en trampas, estafas y demás, pero es una forma muy sencilla de tener un capital que en ese momento pues es muy pequeño e ir construyendo a partir del mismo. Y como podéis comprobar, incluso en la plataforma de Binance tenemos acceso a muchas de estas preventas. En Binance se llama con el nombre de Launchpad y lo único que tenemos que hacer es comprar BNB, que es la moneda nativa del exchange de Binance, y dejarlo en staking bloqueado durante un periodo de tiempo. Y las empresas lo que hacen es simplemente dejarle a Binance una cantidad de tokens para distribuir a todas aquellas personas que hayan comprado BNB y lo dejen en staking durante un tiempo prolongado. En este caso pues tendríamos que ver de cuánto sería el proyecto, el tipo de acuerdo que tengan con el mismo, pero justo veis algunos que han ido saliendo, como por ejemplo Arkman, o justo estos últimos días que salió Manta. Y aparte de la plataforma de Binance tenemos muchísimas otras páginas en el sector de las criptos donde podemos entrar en muchísimas preventas. Estáis viendo en pantalla la plataforma de EcoDrops y siempre hay, por supuesto, alguna característica y sobre todo algunas reglas antes de entrar en estas preventas. Suele siempre haber un mínimo, una cantidad de periodo de bloqueo, que es decir, un vesting, una liberación, obviamente, también a lo largo del tiempo, es decir, no te van a dar los tokens de golpe, nada más salga el proyecto, que tú te hagas un % y que luego el proyecto se vaya a cero, sino que todo eso está pensado antes de que salga el mismo. Y justo aquí podéis ver muchísimos ejemplos. Vamos a clicar en uno a voleo, que no tengo ni la menor idea de cómo funciona. Podéis ver que justo la preventa finaliza en 20 días aproximadamente. Ahora mismo pues ya tienen recaudados 3,5 millones de dólares. Aquí salen algunas noticias interesantes y luego aquí tenéis un poco pues esa liberación de tokens, la distribución en este caso y algunos factores importantes. Aquí lo más interesante es que veáis siempre la liberación, el vesting y sobre todo que nada más se liste el token. Para mí lo más importante es que os dejen vender al menos entre un 5 y un 10%, sobre todo para recuperar la inversión inicial, y a partir de ahí ya te olvidas de absolutamente todo y si quieres vas vendiendo mientras te vayan liberando los tokens, y si confías plenamente en el proyecto te esperas hasta que te los liberen todos y luego ya vas trazando un plan. Y por otro lado también tenemos la plataforma de DAO Maker, donde también pues podemos ver que han habido más de 56 millones de dólares en contribuciones, más de 550 millones de dólares en distribuciones y pues más de 126 startups. Y justo aquí también podemos ver pues los últimos proyectos que van saliendo, y justo aquí creo que también teníamos un mínimo de unos $500 para entrar. Simplemente os quería enseñar algunos ejemplos de plataformas más comunes para poder entrar en proyectos en las fases iniciales, y también eso es lo que vamos a estar haciendo con nuestro portfolio. Una vez ya lleguemos
a un periodo más grande de dinero, una vez ya hayamos pasado esos $50.000, también vamos a estar destinando una parte no solamente en spot y en hacer trading, porque al final todo eso pues llega a un momento en el que también se hace muy pesado, también cuesta, es difícil también mantenerte siempre ahí arriba, siempre estar ganando. Obviamente habrá momentos en el mercado en el que pues no haya volumen, no tengamos buenos movimientos, con lo cual también es interesante quitar una parte de ese dinero, unos $3.000, $4.000, $5.000, lo que sea necesario en ese momento, y destinarlo a algunos proyectos que pensamos que pueden tener muy buena pinta durante los próximos meses, y destinar una parte a las preventas, a las ICOs, y sobre todo lo haremos con estas dos aplicaciones que habéis visto, sobre todo centrándonos en DAO Maker y en Binance. Aquí realmente ya estaríamos hablando un poco más de la palabra hold, es decir, estaríamos comprando algunas altcoins en algunos puntos que a nosotros nos interesen, como por ejemplo Rose puede llegar a ser la zona de la temporalidad semanal justo en 0,088 aproximadamente, puede ser un nivel muy interesante. Hemos visto un muy buen cambio de estructura en una gráfica semanal, y justo yo pienso que en el medio plazo Rose debería subir a la zona de los $0,21. El problema es que no sé cuándo va a llegar ahí, con lo cual buscaríamos ciertos puntos para buscar esas zonas, con lo cual, por ejemplo, esta operación nos daría un 150% de beneficio. El único problema es que no sé cuánto tiempo puede llegar a tardar Rose en llegar a esa zona, con lo cual por eso no me planteo nada de tiempo, simplemente voy fluyendo con las gráficas. U otro ejemplo muy sencillo puede ser la gráfica de Chainlink, que justo tiene una zona de compra muy buena sobre el nivel de los 9 o $10, y a partir de ahí lo que estaríamos buscando sería esa zona de los 18, $19 aproximadamente, lo cual nos daría aproximadamente un por 2 en spot, que esto yo ya lo considero un poco más hold que en lugar de estar haciendo más trading en el corto plazo. Y como también va a ser un poco más complicado al final, y esto también ya pues hay un estrés añadido a todas estas operaciones, aparte de las compras que vamos a ir haciendo de algunas altcoins que nos llegan a interesar, que tienen muy buena pinta, que vemos divergencias alcistas, que estamos viendo que no tocan prácticamente mínimos, con lo cual sabemos que cuando el mercado vaya a subir van a subir mucho más. Va a ser simplemente ir haciendo DCA semanal con Bitcoin y con Ethereum, con lo cual en este caso, como vamos a hacer DCA semanal con ambas, sobre todo mi idea sería centrarme en Ethereum durante los próximos meses, ya que como aún no ha salido el ETF, también puede llegar a tener algo más de FOMO. Y es que si nos fijamos en su gráfica podemos ver que tenemos durante este posible medio plazo un nivel muy importante de soporte en la zona de los $2.000, y que a partir de ahí nos podría llevar hasta la zona de los $4.000 aproximadamente, con lo cual lo que vamos a estar haciendo con Ethereum simplemente serán compras semanales, ya sean de $500 o $1.000 aproximadamente, pero yo personalmente creo que iríamos más o menos a por $1.000 semanales, y esto lo vamos a hacer durante un periodo que sea necesario, y sobre todo realmente si queremos hacer un DCA un poco más agresivo lo vamos a hacer mientras la moneda esté abajo. Si vemos que apenas hay corrección en Ethereum, no nos interesa tampoco hacer un DCA con mucho capital, sino que nos interesa en ese momento ser un poco más tranquilitos, un poco más paciencia en ese momento, y luego ya más adelante iríamos con ciertas compras más agresivas. Si veo que el mercado no para de subir, tampoco me está interesando hacer mucho DCA. Y además, si nos vamos también a la gráfica de Bitcoin, podemos ver que si tenemos ese retroceso tan esperado a la zona de los $32.000 aproximadamente, y a partir de ahí ya nos vamos a máximos históricos, lo que nos daría en spot sería aproximadamente un por 2. Así que imaginaos vosotros, si voy haciendo un DCA semanal de $1.000 en Bitcoin y $1.000 en Ethereum, ¿dónde podríamos llegar a estar durante los próximos meses? Y todo esto sobre todo lo digo porque si nos fijamos, el SP500 ha tocado máximo histórico y además lo ha roto. El Nasdaq está encima de ese máximo histórico en estos momentos, podéis comprobar que estamos justo en los $17.300 y el mercado apenas está corrigiendo. Tenemos en estos momentos también al Dow Jones en máximos históricos, y por ello es que no estoy viendo mucha corrección durante este próximo año 2024. Además que si la Reserva Federal de Estados Unidos comienza a disminuir esas subidas de tipos de interés, pues yo personalmente creo que va a ser un año bastante alcista para
vaya el mercado. Así que más o menos esa va a ser mi estrategia en estos momentos con las criptos y sobre todo cómo lo vamos a estar organizando. Va a ser muy simple, comenzaremos con operaciones en futuros, añadiremos operaciones en spot una vez ya tengamos unos 50.000 dólares aproximadamente y a partir de ahí haremos tanto operaciones en spot como operaciones en futuros. Y una vez ya toquemos el umbral de los 100.000 dólares comenzaremos a diversificar de una forma mucho más agresiva. Compraremos altcoins en spot que veamos movimientos más grandes, invertiremos dentro de algunas preventas que nos interesen y además comenzaremos con los DCAs agresivos tanto en Bitcoin como en Ethereum. Y sobre todo, si nosotros vemos que hay alguna altcoin que tiene mucho potencial durante los próximos meses, por supuesto lo vamos a estar holdeando. No hay ningún tipo de sentido en vender algo que sabemos que va a ir al alza. Así que chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima.